tardes. Mi nombre es Alfredo Zamudio. Lo más importante de decirme de mi persona es que soy de Arica. Y el resto son cosas que uno aprende en la vida. Antes de empezar mi presentación, les quisiera contar un poquito de mi persona y de mi memoria. Mi padre, Alfredo Zamudio Concha, fue detenido el 12 de septiembre de 1973. Me había mandado él a una tienda cercana para comprar comida, porque esa tarde teníamos que cruzar el desierto para irnos a Tacna, Perú, porque él había escuchado que algo había sucedido aquí en Santiago, en estos locales también. No llegué a la tienda, lo vi que lo detuvieron, pasó delante mío, yo tenía 12 años. Y en ese momento, con 12 años, uno no capta, no entiende lo que está sucediendo, pero sí queda grabado hasta 45 años después, 47 años después. En ese momento, yo siento ese momento. Yo me acuerdo, no es solamente una historia, son todo un catálogo de emociones que tengo que controlar mucho para poder contárselos a ustedes de esta forma tranquila. También les quiero contar que ese mismo día busqué refugio en la casa de Gastón Valenzuela. Aquí en esa casa, esa noche, escuchamos los disparos en la ciudad y escuché también cuando llegó Oscar Ripoll, otro amigo de mi padre. Un mes después, Oscar Ripoll, Gastón Valenzuela y Manuel Donoso fueron fusilados. Esa es la memoria mía. Y ese fue el comienzo de un largo proceso que 3 años después mi padre, como preso político, tuvo la opción de salir al exilio o quedarse el resto de la sentencia en cárcel. Y nos recibió Noruega. Y ahí empieza el camino profesional que yo traigo a ustedes ahora. La presentación, por favor. La primera imagen, por favor. Perfecto. Yo trabajo para el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que es un pequeño centro en Noruega, uno de los 7 centros de paz de distintas categorías, de distintas formas. Algunos trabajan con la memoria de la Segunda Guerra Mundial, otros trabajan con derechos humanos y nosotros trabajamos con la pedagogía del diálogo. Los 7 centros somos independientes totalmente, pero somos financiados por el Presupuesto Nacional de Noruega. Y lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido durante mucho tiempo, desde 1994, cuando las primeras semillas del centro fueron establecidas, donde empezaron a llegar al centro gente de los Balcanes. Miles de personas, más o menos 3.000 personas, desde Bosnia, Croacia, Serbia, Eslovenia, empezaron a llegar y empezaron a conversar. Y durante todo ese proceso de escuchar a estas personas, nos fuimos dando cuenta que las conversaciones tienen un cierto patrón, un cierto orden. Y una de las cosas más importantes que hacer en el momento es tratar de entender cuál es el cambio que uno quiere ver, cuál es el cambio que uno necesita y cuál es la herramienta más adecuada para esa transformación. ¿Es la negociación? ¿Es la mediación? ¿O es el diálogo? La negociación y la mediación ponen énfasis en el resultado, en el ahora mismo, en lo próximo, en lo rápido. Menos tiempo en las relaciones. El diálogo pone menos énfasis en el resultado, pero pone mucho más énfasis en las relaciones. Y eso es importante para lo que vamos a ver en la próxima imagen. Nosotros decimos que cuando los pueblos, las gentes, las instituciones
los países empiezan a conversar nuevamente, es un reencuentro y se puede ilustrar como una escalera. Y esta convención, en cierto momento ustedes estaban todos en el mismo peldaño, en el primer peldaño, porque uno tiene que conversar en el primer peldaño de qué crisis estamos hablando. ¿Es de esto? ¿Es lo de allá? ¿Qué es? ¿Cuál es el cambio que yo quiero ver? ¿De qué te estoy hablando? Pero no necesariamente eso se logra en una tarde. No se logra en un momento simple. Requiere de tiempo y requiere de algo que nosotros llamamos el espacio seguro para las conversaciones incómodas. Porque no toda la gente habla de la misma forma. No todos usan las mismas palabras técnicas. No todos hablan sin emociones. Ustedes se han dado cuenta en las conversaciones, especialmente de fútbol, para no hablar de política, que en las conversaciones de fútbol, si uno habla de Colo-Colo y de la Chile, yo creo que es difícil la conversación. Y eso, cuando hay emociones por medio, es mucho más complicado. Cuando hay memorias involucradas, es mucho más difícil. ¿De qué crisis estamos hablando? Yo suelo explicar que si uno le pregunta a un colombiano, ¿cuál crisis estamos hablando en Colombia? ¿De dónde viene la crisis de Colombia? ¿Es de 1948 la violencia? ¿Es la creación de las FARC en el 60 y tantos, 62, 63? ¿O es la llegada de los narcos en los 80? ¿O es la masacre de la semana pasada? ¿Cuál es la crisis de la que estamos hablando? Si siguen la conversación y identifican queremos hablar de esto, en ese espacio, pueden tal vez decir, ok, mi historia, lo que me pasó a mí, lo que me sucede a mí con esto que me afecta, es esto. Esto es lo que yo quiero contarte. Algunas veces no es fácil, y si mostramos la próxima imagen, por favor, porque debajo de cada peldaño hay distintas emociones, distintas percepciones de ese yo. No todo, aunque yo soy de Arica, no todos los ariqueños somos iguales. Yo mido 2,5 metros, se habrán dado cuenta. Yo cuando entro a la casa de ustedes, yo veo todo lo que ustedes escondieron encima del refrigerador. Se dieron cuenta, ¿no? Que tienen todo escondido. No todos somos iguales, aunque vengamos del mismo lugar, seamos del mismo país, tengamos el mismo pasaporte y los mismos apellidos. Todos somos diferentes, ese yo es diferente. Si seguimos la conversación y vamos al próximo peldaño, ese es el peldaño más difícil. Quiero escuchar tu historia, te doy el espacio para que me lo cuentes. Y ustedes se dan cuenta y saben de que no es fácil escuchar al otro. Porque mucha gente dice, pero ¿para qué voy a escuchar a esa persona? Si yo sé todo lo que piensa, yo sé que él es el responsable o ella es la culpable, etc. También no hay espacio para escuchar al otro, porque algunas veces uno piensa, es que si yo escucho al otro, el otro va a creer que yo estoy aceptando su verdad. El otro va a creer que yo estoy justificando sus actos. Nosotros decimos que no. El espacio del diálogo no es justificar lo injustificable, no es perdonar lo imperdonable, no es aceptar lo inaceptable, pero es entender cómo el otro vive su vida desde el espacio donde está. Si logramos entender eso, que no es aceptar, justificar o perdonar, podemos llegar tal vez al próximo peldaño, que dice, ¿cómo llegamos acá? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde tuvimos oportunidades perdidas? ¿Dónde pudiéramos haber hecho algo distinto? Y esto se lo muestro en una escalerita, pero se los explico así, de esa forma, porque nosotros lo hemos escuchado de muchos pueblos. Cuando las personas se quedan en la conversación y siguen adelante en la conversación, estiran en algún momento la mano y dicen, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué no hiciste otra cosa? Ese es el momento de inflexión en toda situación de conflicto. Primero tienes que darle espacio a hablar de la crisis. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es tu memoria? ¿Qué pasó?
Si sacamos esas cosas de encima, le damos un espacio, creamos un espacio seguro para hacerlo, tal vez, no siempre, pero tal vez podamos encontrar ese punto de inflexión, que puede ser como una rotonda. Y esa rotonda puede servir para decir, ok, esto fue lo que pasó, aquí llegamos acá, lo siento, pero no puedo hacer nada. Alguna gente siente eso porque es cansancio, es duro haber hecho todo esto y decir, puchas, es muy difícil. Eso es posible. La otra cosa que se puede suceder cuando uno llega a esa rotonda es regresar al conflicto. Esta escalera no es solamente unidireccional que sirve para superar un conflicto. También la gente dice, mira, yo te escuché, tú me dijiste lo que pasó, pero no creo, no confío, no puedo. Debo seguir luchando contra ti. En muchas situaciones sucede. Pero tal vez sucede eso, de que decide, mira, no sé cómo, no tengo todas las respuestas, pero tratemos de ir para adelante y de co-construir un futuro compartido. Y eso está lleno de incertidumbre porque no hay un mapa. No hay nadie que pueda decir lo que nos va a pasar en el futuro. Está todo claro, todo cierto. Pero lo que sí sabemos que cuando hay una confluencia de historias, de memorias, de personas, y empiezan ese proceso, es una construcción de algo distinto, de una nueva realidad. El diálogo permite la construcción de una nueva realidad. Uno puede decidir, yo tengo toda la verdad sobre lo mío y sobre lo tuyo, y yo voy a construir tu realidad. Es una opción, decirlo así. Pero lo que tenemos en este momento por delante es la co-construcción de un futuro compartido. ¿Cómo lo logramos? Y esas conversaciones incómodas necesitan un espacio seguro. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, vamos bien. La próxima, por favor. Esta pequeña figura ilustra del cómo escuchar. Porque cuando estamos llenos de emociones, llenos de memorias, llenos de posturas distintas, llenos de cosas de que decir, no logro estar en el mismo espacio contigo porque tú representas todo lo que yo odio, todo lo que no me sirve. Si todas las convivencias humanas son transacciones, tenemos una gran asimetría. Y esa asimetría nos causa muchos problemas en la vida y en las instituciones, en los países. Cuando hay algunos que tienen poder y otros que tienen poco poder, cuando el diálogo solamente se limita a decir, ¿para qué te voy a escuchar? ¿Qué tienes para ofrecerme? Si todo es transaccional, si toda interacción humana es intransaccional, nos metemos en muchos problemas, porque creamos mundos apartes, creamos islas aisladas que nunca se ven, que viven, que nacen, viven y mueren en mundos separados. Si vamos a transformar eso, con todo lo que yo les explicaba hace un poquito, uno de los trucos del oficio de esto es tratar de ordenar un poco qué estamos escuchando. El diálogo permite ese orden, permite tratar de entender cuáles son los hechos de lo que me estás hablando, cuáles son los sentimientos de que me estás hablando y cuáles son tus necesidades. Hacer solamente esa distinción puede ser útil para ustedes y para la tarea que están haciendo. Vamos a la próxima, por favor. Ese es un témpano de hielo, y ustedes lo conocen de las películas y todo eso, y en el sur de Chile. Y normalmente los témpanos de hielo son para nosotros visibles por lo que hay encima del agua. Esos son los hechos en este contexto. Para entender un conflicto, lo que vemos del conflicto es usualmente lo que está por encima del agua. Pero para entender un conflicto, su dimensión, tenemos que ir a través del espacio seguro, a través de la escucha activa,
a través de la humildad, tratar de entender qué hay debajo, qué es lo que sostiene a ese témpano de hielo. Porque si no lo hacemos, vamos a navegar a ciegas. ¿Cuán grande es? Y ustedes todos han visto la película Titanic. Choca contra el témpano porque no sabe qué hay debajo. Algunas veces no es nuestro témpano, no es nuestro problema, pero tratar de entender su dimensión es útil. Si podemos ver la próxima. Y debajo hay una serie de cosas que son útiles para entender. ¿Qué es lo que empuja a ese témpano de hielo para arriba? ¿Cuáles son los valores de las personas? ¿Cuáles son las emociones, los sentimientos, las historias? Todo eso es parte de entender la dimensión de un conflicto de lo que nos separa. Si solamente hablamos de lo que nos separa por lo que vemos aparentemente, no estamos realmente entendiendo qué hay detrás de todo lo que nos separa. Ahora, la próxima, por favor. ¿Para qué sirve todo esto? Sirve para entender de que es un proceso. Ustedes han visto que todas estas conversaciones ustedes están pensando, oye, pero no tenemos tiempo en la vida. Yo quiero transacciones, yo quiero negociación, yo quiero soluciones rápidas. Pero hay una cosa que no podemos eludir. Cuando hay todas estas dificultades, hay un factor que se llama tiempo. Decimos que el diálogo sobre tiempo puede lograr construir confianza sobre tiempo. Y estos dos, diálogo sobre tiempo, confianza sobre tiempo, tal vez pueden lograr colaboración sobre el tiempo. Y estos tres, diálogo, confianza, colaboración sobre tiempo, tal vez sirvan para construir un futuro compartido. Y ahí yo quisiera parar, gracias, y abrir a preguntas, si me permite el tiempo, por favor. Quedan 13 minutos disponibles, por lo tanto, quien desee formular alguna consulta al señor Zamudio puede pedir la palabra a través de la botonera que tienen en su pupitre. Tiene la palabra en primer término la convencional Bessie Gallardo. Muchas gracias, señor secretario. Hasta por 2 minutos. Me gustaría preguntarle cómo subsanamos temas tan importantes como el machismo dentro de la convención o cómo subsanamos las faltas de respeto hacia las mujeres. Lo voy a tomar desde un prisma personal. Se me ha amenazado por parte de un convencional con enviarme al comité de ética por defender a mis compañeras de colectivo. Y yo creo que es un tema ideológico. Yo no voy a permitir que se me amenace con llevarme al comité de ética por defender a mis compañeras. Entonces creo que hay cosas que no se pueden subsanar. Y creo que hay faltas de respeto que simplemente uno no puede dejar pasar. Entiendo esto del diálogo, pero también entiendo que hay cosas que las mujeres no podemos dejar pasar. Señor Zamudio, la mesa le consulta si prefiere recibir las preguntas primero o desea usted responderlas una a una. Muy bien. Prefiero una a una. Bessie, muchísimas gracias. Gracias por confiar en este espacio y gracias por hacer tu pregunta con todo el dolor que tú expresas y yo lo escucho, lo siento. Yo te diría, yo no tengo la respuesta, pero sí yo escucho de que es un problema que es serio, que necesita un espacio para conversarse. Yo no puedo responder específicamente a lo que me preguntas, pero sí lo puedo usar como un ejemplo de cómo crear un espacio para tener esa conversación. Primero, es correcto lo que tú dices, de que no todo es aceptable, ¿sí? Cuando uno entra a un espacio, a una confrontación, a una situación, uno entra con todo lo que uno trae. Uno entra con sus valores,
con sus historias, con su memoria, con su personalidad. Y no necesariamente en ese encuentro necesitas aceptar al otro con todo lo que el otro trae. Es muy necesario mantener su integridad, muy importante, porque eso te permite estar en pie firme para lo que viene. Ahora, técnicamente, cuando uno está en una situación así de enfrentación, de confrontación, de algo que no debe ser, de algo que no puede uno aceptar, nosotros sugerimos hacer la pregunta, ¿cuál es el cambio que yo quiero ver? Esa es la primera pregunta de control en una situación de conflicto. ¿Cuál es el cambio que yo quiero ver? De alguna forma. Y la segunda pregunta de control es ¿a quién más necesito en esa conversación? Y uno sabe a quién necesita tener en esa conversación. A quienes están más cerca en la primera ronda y luego gradualmente ir involucrando, ir trayendo más gente a esa conversación. Entonces, yo no puedo darte la respuesta precisa al problema que tú me planteas, pero sí el mecanismo, pensar cuál es el cambio que yo quiero ver y quién necesito yo tener en esa conversación. Gracias, Bessie. Tiene la palabra enseguida la convencional Margarita Letelier a través de Zoom. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias, señor secretario. Bueno, yo me gustó mucho esta charla que nos han dado. La verdad que es muy, como dijera yo, motivadora. Es justamente lo que nosotros necesitamos. Estamos en esta convención que vinimos todos a hacer todo lo que se dijo, que una constitución para todos los chilenos. Nos ha costado, porque de verdad, bueno, somos todos diferentes, de distintos lugares, de distintas procedencias, de distintos comportamientos, etc. Eso ya lo tenemos más que claro. Pero lo que queremos saber, cómo los que estamos podemos realmente y seriamente frente a este país intentar de verdad sincerarnos con respeto, sin que nos dé la rabieta, porque aquí a todos de una u otra manera nos ha dado. Y creo que no le hace bien al país y no nos hace bien a nosotros como representantes de la gente que votó por nosotros. Necesitamos, y yo le pido por favor que si hay alguna opción de que hagamos algo para que realmente nos escuchemos, nos respetemos y también validemos a la otra persona, porque aquí, ¿cuál es el tema mío? Nos sentemos en absoluta minoría. Votamos y todo, bueno, yo he escuchado comentarios y también desde nuestro lado, si es la misma, entonces así no nos ponemos nunca de acuerdo. He escuchado comentarios, no, lo votaron los de Chile Vamos, así que en contra. Entonces, eso a uno lo desmotiva mucho. No, de verdad, o sea, una cuestión que es por principio. También los de Chile Vamos caemos en el juego también. Siento que de repente son como sacapica de uno y de otro lado. Y hay actitudes como infantiles de uno y otro lado que molesta. A mí esa cuestión sí que me ha cargado siempre. Yo no saco pica a nadie porque creo que es muy molesto. Y creo que tenemos que aprender a comprender. Acabó su tiempo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Zamudio. Durante estos 45 años, los primeros 11 en el exilio, traté de mantener, llegué a Noruega a los 15 años, y traté de mantener el contacto con el español y con el chilenismo. Entonces todavía sé y me acuerdo qué significa sacar pica. Una de las cosas que nosotros hemos observado en este proceso constituyente, y comparando con otros procesos, y yo les recomiendo a ustedes y a todos los que nos están viendo, que busquen un documento que se llama el Manual Barhof para Diálogos Nacionales. Está en español, es gratuito. La Fundación Barhof es una fundación alemana, donde hicieron un análisis a 19 procesos constituyentes y diálogos nacionales. Y con una precisión alemana, hacen ese análisis viendo
cómo han sido otros procesos como los que tenemos en Chile. Todos son distintos, los países son distintos, las historias son distintas. Pero una de las cosas que nosotros aprendimos viendo esos 19 procesos a través de ese manual es que se necesita no solamente una conversación en la Convención Constituyente. Chile necesita por lo menos 4 conversaciones. Una de ellas, con todas las dificultades que tenía la pregunta, es entre los 155 convencionales. La segunda conversación es lo que ustedes ya empezaron también, y es a tener una conversación con la ciudadanía para escucharlos, para incidir. La tercera conversación es la conversación entre la ciudadanía para entender al proceso constituyente, no necesariamente para incidir, porque son 19 millones de personas que no todos quieren decirle lo que ellos piensan ustedes, pero quieren entender lo que está sucediendo. Y la cuarta conversación es la conversación entre la ciudadanía y el mundo político sobre todas las otras cosas que no son de la Convención, porque el país debe seguir funcionando. Y cada una de esas conversaciones influye en la otra. Y la suma de esas 4 conversaciones es una conversación de país. Yo no quiero usar palabras tan grandes como diálogo nacional, porque no lo es. Pero la suma de esas 4 conversaciones es una conversación de país. Ahora, ¿por qué es importante la tercera conversación? La conversación entre la ciudadanía. Porque va preparando el terreno para cuando ustedes tengan el documento listo y se lo presenten al país, el país lo entienda. En términos técnicos se llama eso de empoderamiento y de inclusividad y todo eso. Pero es entender la conversación. Y yo estoy seguro, y por lo que escucho en Chile, es que Chile les desea bien a esta conversación. Los acompaña, desea que ustedes lo logren. Desean como darles un abrazo a ustedes a los 155. Pero también hay que tener claridad de que necesitan entender qué hacen acá. Necesitan acompañarlos. Y esa conversación no es necesariamente responsabilidad de ustedes, porque son 19 millones de personas. Entonces, todo el país tiene instituciones que pueden ayudar para tener esas conversaciones que yo podría decirles conversaciones espejo, que reflejen lo que está sucediendo en la convención con ustedes. Entonces, la calidad de las conversaciones de ustedes influye en las otras conversaciones y la suma es una conversación de país. Gracias. Enseguida ha pedido la palabra. Solo para formular la pregunta, por favor, vamos a bajar el tiempo para formular la pregunta. Y tiene la palabra enseguida la convencional Loreto Vidal. Fue como trampa que me bajaron justo en mi momento, pero bueno, haremos lo que se pueda. Mire, básicamente agradecer, más que la pregunta es agradecer. Creo que pensaba mientras usted hacía su presentación que la respuesta siempre nos nutre esto, ¿no? Pero la respuesta la tenemos, yo creo. Y sencillamente hay que reconocer que esto es tiempo de valientes. Y cuando digo tiempo de valientes es tener la disposición para atravesar a la vereda de al frente y no pensar que porque converso con un otro que tiene opiniones diferentes a las mías, yo vaya a cambiar mi escala valórica o mi forma de pensar. Todo lo contrario, creo que vamos a cambiar esto en el momento que decidamos de verdad ser impactantes. Y para ser impactantes tenemos que desprendernos mucho de nuestros prejuicios y comprender el contexto biográfico. Así es que, mire, yo creo que lo que quería decirle, porque ya me dieron tan poco tiempo, me quedan 2 segundos, era gracias porque todo esto nos ayuda. Muchas gracias. Tiempo de valientes, decía. Yo sé que hay una frase que está circulando en Chile que nosotros escribimos hace un tiempo, que decíamos, y lo han acortado, pero yo quiero decirlo en su totalidad. Decimos que el diálogo es para valientes, no es porque es heroico, porque es así
una epopeya, ¿no? Una cosa así como de películas, sino que hay diálogos es para valientes, porque uno tiene que atreverse a que el otro sabe otra cosa de su realidad y que tú no sabes. Es estar en esa conversación. En esto yo quisiera también contribuir con algo que mis colegas en el Centro Nansen han desarrollado, y es una diferenciación entre el debate y el diálogo. Se puede decir en términos simples que el debate es ser el espacio para la voz de uno, y es importante, es una fortaleza de la democracia. Ustedes debaten, ¿sí? Es algo necesario. Es hacer ese espacio y explicarlo. No sabemos de nuestra historia que no siempre ha sido posible contar y decir en público lo que uno pensaba. Ese ya es un gran cambio. El debate es hacer valer la voz de uno. El diálogo es darle el espacio para la voz del otro. Y uno decide si yo aprendo más escuchando a mi voz o escuchando a la voz del otro. Y aprender no significa justificar, ni perdonar, ni aceptar, sino solamente entender cómo el otro, incluso cómo el otro se ha equivocado. Y eso nos puede servir para ir entendiendo cuál es la herramienta que necesito para el futuro. Diálogo, negociación o mediación. Entender esas diferencias nos hace más hábiles para encontrar la herramienta para hacer, como dicen en Chile, para hacer la pega. Gracias, Loreto. Tiene la palabra enseguida la convencional Damaris Abarca. Bueno, primero agradecer infinitamente la exposición. Creo que nos hace muy bien este tipo de espacios a todos y todas las convencionales. Yo tengo una duda de cómo se resuelve esa diferencia en ver, en apreciar y en distinguir los hechos. Porque creo que es evidente que tenemos sentimientos diversos, experiencias distintas. Quizás las necesidades pueden ser más iguales, pero en cómo distinguimos los hechos es súper relevante cómo nos hemos ido educando. Y querámoslo o no, yo siento que incluso se educan los sentimientos, se educa el amor, se educa la tolerancia, incluso se educa lamentablemente el odio. Entonces, ¿cómo podemos distinguir de cómo vemos los hechos cuando somos tan diversas los icebergs acá en esta convención? Muchas gracias. Para esa conversación, porque mientras que cuando hacía la pregunta, yo pensaba cuánto tiempo nos demoramos en hablar sobre nuestro pasado común, encontrando palabras para decir sí existió, sí dolió, sí murió gente, sí se torturó. Nos costó mucho tiempo. Pero cuando logramos tener esa conversación, tuvimos nuevas conversaciones, distintas, porque logramos humanizarnos. Sacamos a ese tú distante y empezamos a identificar a la persona. El diálogo es importante que sea entre los seres humanos. Las instituciones son muy mal dialogantes. Las instituciones no saben dialogar. Las personas pueden dialogar. Traer a las personas, sacar a los títulos. Traer a los nombres y dejar los currículums. Traer a esas personas a la conversación y empezar eso. Ahora, con todos los procesos, las etapas que yo les contaba, no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo. Tal vez vamos a llegar a una rotonda donde digan, mira, yo no sé y entiendo que esto es lo que ha pasado, pero no lo entiendo todavía y no sé si quiero seguir o si quiero regresar al conflicto. No sé qué hacer. Es posible. Y eso les quiero presentar un nuevo concepto para ustedes que yo creo que puede ser útil. Y que es la comunidad del desacuerdo. Porque no necesariamente necesitamos los 19 millones de chilenos estar de acuerdo en todo.
Somos distintos, pero tenemos los mismos derechos o debemos tener los mismos derechos. Y esos derechos ustedes están trabajando sobre eso. Tener una comunidad del desacuerdo y tener una conceptualización. ¿Qué significa compartir el espacio, pero no necesariamente estar de acuerdo? Yo creo de que eso nos puede mover hacia adelante. Gracias, Damaris. Enseguida tiene la palabra el señor Eduardo Cretón. Apriete nuevamente el botón, por favor. No se escucha, ahí sí. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, don Alfredo, por la exposición. Mi pregunta es muy corta. Quiero que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de diálogo y el trabajo que están realizando en la región de la Araucanía con el conflicto que vivimos allá. El Centro Nansen fue invitado por los rectores y la rectora de las universidades de la Araucanía para contribuir a la reparación y reconstrucción de relaciones. No fuimos invitados para solucionar, no fuimos invitados para hacer negociación, no fuimos invitados para hacer una mediación. Nosotros no somos negociadores ni mediadores, solamente sabemos un poquito de la pedagogía de cómo crear espacios de conversación. Yo cuento todo esto, no estaba en tu pregunta, pero lo cuento porque lo que nosotros estamos haciendo es algo muy chiquito, muy simple. Cuando uno empieza a entrar a una situación de fragmentación de confianza, de conflicto, de crisis, de problemas tan profundos, con una memoria tan larga, que va al 1800, que va al 1700, que va al 1500, eso un pequeño centro de Noruega con un chileno de Arica no lo va a transformar en un momento. Lo único que podemos contribuir es con un poquito de pedagogía y tener claridad en estos tres conceptos que está indicado en la carta de los rectores y la rectora este domingo pasado. Ellos dicen que para transformar situaciones como esta se necesita tres pilares. Se necesitan instituciones, capacidades, se necesita conocimiento, saber cómo, y se necesita voluntad política. Y esas voluntades políticas, y esto es mi palabra, mi versión, eso no lo dicen los rectores, son mucho más diplomáticos que yo en esto. Las voluntades políticas en estas situaciones, lo que hemos escuchado es que están o escasas o dispersas. Y eso va a demorar tiempo. Lo que es más viable en este momento, mientras que se consiguen, se presentan, se manifiestan las voluntades políticas, es trabajar con las capacidades y los conocimientos, a la espera de las voluntades políticas. Enseguida tiene la palabra el señor Bernardo de la Maza. Apriete el botón nuevamente, por favor. Ahora sí. Ahora sí, señor Zamudio, muchas gracias. Su exposición estuvo a la altura de sus 2,5 metros. O incluso más. Se lo agradezco realmente. Quisiera hacerle una pregunta y ojalá su respuesta no sea muy diplomática, sino sumamente de corazón. Como experto en este tipo de temas que estamos tratando aquí en la convención, lo que usted señalaba en su presentación, ¿cómo nos ve desde afuera? ¿Usted tiene un ánimo, una visión pesimista, mediana, optimista? ¿Cómo nos ve de corazón, de verdad? ¿Cómo ve que vamos marchando? Diplomático, ¿no? Pero eso es casi como dejar la memoria muscular aparte, porque uno, durante toda mi carrera, he tratado de no meter más la pata cuando uno está metido en la ensalada, ¿no? Entonces, en esta situación uno
tiene que contribuir y sumar. Diciendo eso, me es sumamente fácil decir lo que voy a decir. Yo estoy profundamente orgulloso del proceso constituyente de Chile, como chileno, como ariqueño, con la memoria que yo les conté al inicio de mi presentación. Son 47 años de espera de un momento único en nuestra historia donde todos los estratos de Chile están en el mismo peldaño y conversando con todas las dificultades que eso tiene. Y nosotros usamos un término, algunos de ustedes lo han escuchado en alguna charla, que nosotros hablamos del lugar más bajo de la pirca. La pirca, ustedes saben, en quechua significa un muro de piedra, una división. Cuando los pueblos, las gentes quieren cruzar una pirca, se van por el lugar más bajo. Eso es lo lógico. Pero cuando los pueblos tienen mucha rabia y muchas ganas de transformar algo, no sé por qué, pero la gente dice, tenemos que irnos por el lugar más alto de la pirca, inmediatamente. Elegir el problema más difícil. Nosotros le recomendamos irse por lo más bajo, por el lugar, el problema más simple, por la transformación más viable. Porque ¿qué sucede si esa transformación chiquitita la logran? Van a querer seguir avanzando. Si no lo logran, el porrazo no les duele mucho. Y tal vez van a decir, fue tu culpa, Bernardo de la Masa. Y van a seguir conversando. Y eso me da la impresión, viendo el trabajo de ustedes y viendo las conversaciones y escuchando los testimonios de ustedes, es que hasta el momento la convención ha ido por el lugar más bajo de la pirca y han ido construyendo gradualmente esas transformaciones más viables. Y ahora viene la próxima agenda, que son los problemas más altos de la pirca. Sí, soy optimista, Bernardo. Tiene la palabra enseguida el señor Nicolás Núñez. Ahí sí. En este país hubo por mucho tiempo 10 niños jugando la pelota, ¿ya? Y un día de esos 10 niños que estaban jugando la pelota, algunos dijeron, ¿saben qué? Mejor juguemos las casitas, estamos aburridos de jugar la pelota. Y se hizo una votación y se decidió, y 8 de esos niños dijeron, sí, queremos jugar a la casita. Y esos 2 niños que estaban ahí que querían jugar a la pelota, se enojaron, agarraron la pelota y se llevaron para su casa. El problema está en que todo niño tiene derecho a jugar. Y esos niños volvieron y están aquí. Y tienen derecho también a jugar como todo niño. Si bien es cierto, ese 80 y ese 20% se reflejó en las urnas, la verdad es que no podemos cometer el error de borrar en el papel a un sector que sí existe. ¿Cómo lo hacemos para dialogar, para conversar, sin que nos duela el hecho que se hayan opuesto al cambio de las reglas del juego y que hayan apoyado, por ejemplo, la violencia institucionalizada cuando fue el estallido social? Esa es la pregunta más específica. Gracias. No sé si entendí todo lo que me decías, hablas un poquito rápido. Yo hablo y escucho lento, pero lo que dices es, creo escuchar, cómo tener esa conversación sobre algo que fue inaceptable y que es inaceptable para ti. Yo creo que es crear el espacio, así como nos decía Bessie hace un momento, de lo que le dolía a ella. Yo creo que si algo es inaceptable para ti, hay que crear el espacio para tener esa conversación. Hay que seguir insistiendo en esa conversación. Ahora, ¿cuál es el lugar más bajo de la pirca en esa conversación? ¿Cuál es el cambio que uno quiere ver? ¿A quiénes necesitas en esa conversación? Tal vez es encontrar el momento para la conversación. En el proceso de Colombia se hizo una agenda. En el proceso de Colombia hicieron una agenda, pero se dieron cuenta de que no todo era posible hacerlo en el mismo orden. E invirtieron la agenda y cambiaron las conversaciones para tener lo que yo les decía a Bernardo, la conversación el lugar más bajo de la pirca. Ahora,
Yo creo de que es legítimo, necesario y posible tener esas conversaciones difíciles, porque vienen sobre algo que causa miedo, que causa temor, que causa incertidumbre. Ustedes están todos en el mismo lugar y tienen la posibilidad de tener esas conversaciones. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Con quiénes se hace? Eso no lo sabría responder. Eso es lo que podría decirte. Gracias, señor Zamudio. Han transcurrido 45 minutos dedicados a este punto, para el que solo estaban disponibles 30. Quedan inscritos las y los convencionales Ruggiero Cocci, Rodrigo Logan, Helmut Martínez, Eduardo Castillo, Felipe Arboe, Hugo Gutiérrez y Constanza Schönhaut. Lo que propone la señora presidenta es que puedan formular sus consultas por escrito, dirigirlas a la Secretaría de la Convención. La Secretaría se las remite al señor Alfredo Zamudio y con su buena voluntad podremos tener las respuestas o comentarios acerca de las preguntas, tópicos que formulen, si le parece, señor Zamudio. Muchísimas gracias, presidenta, por la paciencia a todos ustedes. Le agradezco la oportunidad, le agradezco el privilegio y el honor de haber conversado con ustedes, pero yo les tengo una invitación a ustedes. Además de las preguntas, de recibirlas, yo quisiera invitarlos a utilizar este manual, que está en castellano, traducido en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado y con los consejos de rectores de la Universidad de Chile. Es disponible para ustedes. Le vamos a hacer llegar a los 155 uno de estos, ¿sí? Es gratuito. Y también está en el proceso de ser traducido también con la Universidad Alberto Hurtado al Mapudungun. Esto puede ser útil. Y también, si ustedes nos quieren invitar para una introducción express en 1 hora, 2 horas sobre los principios básicos de diálogo a las comisiones que ustedes tengan, con todo gusto. Eso no tiene ningún costo, solamente que me inviten a un café. Señor Zamudio, la Convención Constitucional agradece su participación y su buena voluntad y su apertura a seguir esta conversación con los convencionales. Ya nos hemos ilustrado, muchas gracias, y bueno, invitar a los convencionales para que sigan el curso de esta comunicación. Por tema sanitario nos corresponde un receso de 15 minutos y luego retomamos el pleno. Gracias.